Amén. Bueno, el día de hoy yo quiero hablar sobre el tema entrégale a Dios tu plan B. Una vez más, si usted acostumbra a anotar, quiero hablar sobre el tema entrégale a Dios tu plan B. Y ahorita voy a explicar un poquito más de lo que esto significa. Cada uno de nosotros podría así decirlo, tenemos nuestros propios planes. Cuando miramos, por ejemplo, aquí en el libro de Isaías, en el versículo 7, 8 y 9, Dios pone en perspectiva cómo los planes nuestros son muy distintos a los planes de Él. En el verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son sus caminos. Y la Biblia dice, y Dios nos da a conocer que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Ahora, estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos por entrar a un año nuevo y creo que es muy importante que nosotros tengamos una buena perspectiva, tengamos un buen fundamento para nosotros avanzar y en estos momentos de tanta incertidumbre, de tantos cambios, poder nosotros aprovechar, como dice la palabra, bien el tiempo, redimir bien el tiempo sabiendo que los días son malos. Ahora, decía, en este tema, entrégale a Dios tu plan B. Quisiera explicar lo siguiente. El plan A, y esto es algo muy conocido que cuando a veces las cosas no te fallan, dice, tienes que tener un plan B. Tienes que tener otra opción para aquellas personas, por ejemplo, que contraen matrimonio. Lo he dicho en muchas ocasiones. Hoy en día y más en este país en el que estamos, hay lo que se conoce como el plan marital agreement, que le dicen en inglés, donde ya sea el cónyuge, el hombre o la mujer, al momento de contraer matrimonio y hacer ese pacto, ellos dicen, bueno, pues nos vamos a casar y este premarital agreement, este acuerdo premarital, lo que es algo por escrito, algo legal, que dice, si esto no funciona, si este matrimonio no funciona, pues vamos a irnos al plan B. El plan B es que si no funciona esto, yo me quedo con mi casa, tú te quedas con tu carro y cada quien se queda con sus cosas y así no se mezclan las cosas. Entonces, muchas veces en la vida fallamos en una área y nos aferramos a querer seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Entonces quisiera explicar lo siguiente. El plan A representa lo que es nuestro plan. Cada uno de nosotros formulamos nuestro propio plan. Y esto lo podemos mirar por más espirituales que nosotros seamos. Y al mirar y observar nosotros, por ejemplo, la escritura, mirar la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de Elías, la vida de cada uno de los hombres, nos damos cuenta que ellos tenían sus propios planes y había lo que nosotros conocemos como el plan de Dios. Y decía, muchas veces cuando fallamos en que las cosas se hagan a como nosotros planificamos y como nosotros formulamos ciertas ideas, decía, en ocasiones fracasamos y en vez de entregarle nuestros planes a Dios, queremos no solamente apropiarnos del plan A, sino del segundo plan también. Eso decía, el plan A representa nuestro plan. Cada uno de nosotros formulamos, decía, nuestras propias ideas y nuestros propios planes. En el plan A, por ejemplo, cuando nosotros miramos la vida de Abraham nos damos cuenta que juntamente con Sara, o en ese entonces Sarai, no tenían hijos. Ellos, según lo que la Biblia nos dice, y si nosotros estudiamos, nos damos cuenta que eran dueños de tierras,
tenían ganado y eran gente pudiente. En otras palabras, eran personas de muchos recursos y de mucho, en aquel entonces, terrenos, propiedades, y podríamos decirlo en la actualidad, de mucho dinero. La pregunta es, si trabajo toda mi vida, si me he esforzado tanto, ¿a quién le voy a dejar todo esto? Y cuando miramos, por ejemplo, Abraham hablando con Dios en la escritura, nos damos cuenta que cuando Abraham empieza a dialogar y hablar con Dios, él dice, ¿quién es el que me va a heredar a mí? Lo único que tengo es este mayordomo en casa. Y en los planes de él, pues quizás no había esperanza. Decía, en el plan A de Abraham, su mayordomo le iba a heredar. Lo podemos mirar, por ejemplo, en Génesis, el capítulo 15, verso 2 al 4. Dice, y respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno? Dice Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esto era lo que estaba aconteciendo en la vida de Abraham. Ahora, Dios le propone a Abraham un mejor plan. Dios le propone a Abraham darle un hijo, que ese hijo le va a heredar. Abraham, fíjese bien, en vez de aceptar el plan de Dios para su vida, Abraham, nos dice la escritura, que se adelantó y él tomó control de ese plan B. En otras palabras, el hombre se aferra, no solamente si fracasé en el primer plan, Dios dice, yo quiero hacer esto, nosotros nos aferramos a querer seguir haciendo nuestra voluntad. Y de ahí es donde saco este tema, entrégale a Dios tu plan B. Muchos de nosotros este año, iniciando, teníamos muchos planes, teníamos muchos objetivos, cosas que deseábamos alcanzar. Y nos damos cuenta que muchas de las cosas no han ido a la manera que nosotros planificamos. Y decía, en ocasiones nos aferramos tanto a que se cumplan las cosas a como nosotros queremos o como nosotros las planificamos. En esta hora quiero recordarte y quiero decirte que los planes de Él son muchos más altos que los nuestros. Y quisiera hablar un poquito de cómo en ocasiones los planes de Dios parecieran ser cosas imposibles, parecieran ser cosas que nos van a sacar de nuestra comodidad, nos van a provocar y dar miedo, pero el plan de Dios siempre es mejor. Entonces decía, Dios le propuso un mejor plan a Abraham. Te voy a dar un heredero. Dios le dijo, te voy a dar un hijo a quien tú podrás darle esa herencia. Una vez más, Abraham, en vez de aceptar el plan B de Dios, se adelantó a llevar a cabo él mismo su plan B. ¿Y cómo miramos esto? Nos damos cuenta, por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de Génesis, dice Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Nos damos cuenta que entre ellos dijeron, bueno, el plan de Dios como que está muy complejo, el plan de Dios como que no tiene sentido, el plan de Dios como que es imposible alcanzar, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y muchos sabemos que luego al hacer las cosas a su manera, en el versículo 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y nos damos cuenta que ellos mismos formularon ese plan B, no aceptaron el plan de Dios, y ahora el plan que ellos formularon empieza a tener esos problemas, repercusiones, y se ven ellos ahora en un dilema.
después de ambos, escuche bien, abandonar ese plan B de Dios, después de ellos abandonar el plan que Dios tenía para Abraham y para Sara, se les recuerda que la bendición debía salir de ellos dos. No era de la esclava, no era de la sierva, era de ellos dos, de Abraham y de Sara. Ahora, quiero que entendamos, si nosotros, por ejemplo, miramos el capítulo 17 del libro de Génesis, el versículo 17, cuando Abraham escucha el plan de Dios, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años, ha de concebir. Yo quiero que entendamos. Te puedo dar un ejemplo. Dios te dice, te voy a dar una instrucción para que tú hagas esto, para que tú hagas aquello. Cuando nosotros en ocasiones recibimos el plan de Dios para nuestra vida, yo, Señor, ni siquiera sé hablar, ni siquiera sé hacer esto. Yo no creo tener el potencial para hacer aquello. Cuando Dios le dice a Abraham, mira, Abraham, yo sé que tu plan primero era hacerte rico. Ahora, te hiciste rico, ¿a quién le vas a dar todo lo que tienes? Quizás tu plan, pues, no llega más allá de darle tu herencia al siervo, de darle tu herencia a ese esclavo tuyo, al mayordomo. Escucha mi plan, Abraham. Yo quiero que tú heredes, que tu hijo herede, el hijo de la promesa. De Abraham y de Sara, yo quiero sacar una semilla. Ellos dijeron, bueno, se oye interesante el plan de Dios, pero en vez de que sea de Abraham y de Sara, ¿por qué no hacemos algo entre nosotros? Hicieron su idea, salió Ismael, pero no era el plan de Dios. Ahora, cuando Dios mira que ellos hacen las cosas a su manera, Dios está aún ahí diciéndole, no es por ahí, yo quiero todavía hacer el milagro a través de sus vidas. Y dice la Biblia, Génesis capítulo 17, verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Ahora, quiero que tú te imagines esta escena. Hace rato hablamos un poquito sobre el meditar en la palabra. Llega Dios y te dice, yo quiero que tú seas el líder de tal ministerio. O yo quiero que tú vayas a las calles y hagas esto. Yo quiero que tú toques un instrumento. Yo quiero que tú cantes. Yo quiero que evangelices. Yo quiero que, qué sé yo, lo que Dios te ha hablado. Y cuando Dios le dice a Abraham, yo quiero que el hijo nazca de ti, Abraham, y de tu esposa, Sara. Dice que se postró sobre su rostro y se empezó a reír Abraham. Note cómo los planes de Dios para nuestras vidas a veces parecieran ser increíbles. Ahora, yo quiero que entendamos esto de si estamos por entrar a un año nuevo. Y a veces nuestros planes, el plan A nuestro, es muy cómodo, es muy pasivo. Y los planes de Dios nos llevan a hacer cosas radicales, nos llevan a hacer cosas que para muchos les va a causar risa, pero necesitamos, decía, entender que sus planes son mucho más altos que los nuestros. No solamente Abraham se rió, pero dice la Biblia que también Sara se rió. En el capítulo siguiente, en el capítulo 18, el verso 12 del libro de Génesis, dice, vamos a leer desde el 11, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. El verso 12 dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido,
¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? Y note lo que responde Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Dios le pregunta lo siguiente, verso 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí estamos, fíjese bien. Quiero que entendamos el tema. Entrégale a Dios tu plan B. El plan A de Abraham no funcionó. Dios le propone algo y ellos se ríen del plan de Dios. Pareciera ser algo, podríamos así decirlo, ridículo. ¿Cómo yo teniendo 100 años, mi esposa de 90, vas a tú a hacer algo con nuestras vidas? Nos hubieras hablado antes, nos lo hubieras dicho antes. Y la contestación de Dios era, habrá algo imposible, habrá algo que yo no puedo hacer. Y quiero que te grabes esas palabras en tu mente, porque muchas de las cosas que nosotros no logramos alcanzar en nuestra vida es porque tenemos miedo a que las cosas no se vayan a dar. Tenemos miedo a que se ve muy imposible aquello que Dios me ha mostrado, aquello que Dios me ha enseñado. Y muy importante, a nosotros entender esto y sabemos la historia, el primer plan de Abraham no era muy agradable. El segundo plan de Abraham no funcionó. El plan de Dios fue ese plan que sí funcionó. Entonces, al hablar de este tema, quisiera introducirme de esta manera con el primer punto, hablando sobre lo que representan mis planes. Decía, al final del día, todos tenemos nuestros propios planes. Y a eso yo lo llamo, el día de hoy lo llamo nuestro plan A. Todos tenemos las cosas que deseamos hacer, las cosas que queremos hacer. Quienes han estado en el ministerio por tiempo y quienes tienen una relación con Dios se da cuenta que a veces hay muchas cosas que nosotros queremos hacer que de alguna forma Dios pone ciertos obstáculos para que no hagamos las cosas a nuestra manera. Eso habla de ese plan A. Uno de los problemas más grandes de nuestros planes es que están llenos de incredulidad, en muchos casos, están llenos de obstáculos y son arruinados rápidamente. Por ejemplo, este año 2020, decía, muchos teníamos planes. Nos damos cuenta, se viene la pandemia y de repente, pues ya no hicimos nada. Hoy en día, más que nunca, teníamos una conversación con los familiares esta semana y dice uno de mis primos, oye, a este primo fulano siempre que lo invito me saca más pretextos que esto y que el otro. Y ahora que empezó la pandemia, pues ahora sí se agarra con eso de la pandemia. Y pues lo invito y ahora me dice, pues es que no puedo ir porque tú sabes que la pandemia. Ahora sí tiene una excusa razonable, dice. La pregunta es, y esto es algo que quisiera que nosotros tomemos en cuenta. Para la pandemia no sabe que se acabó el año 2020, ni sabe que va a empezar el año 2021. Eso no lo formulamos nosotros, pero ¿quién nos asegura que la pandemia se acaba ya? ¿Quién nos asegura que se va a acabar en 3 meses, en 6? Y la pregunta es, si esto continúa, si esto sigue, nosotros que tenemos un gran trabajo en el reino de Dios, en la obra de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer encerrados? ¿Vamos a permanecer sin hacer nada? Y decía, es importante que entendamos, hay muchos medios, hay muchas formas de hacerlo. Hoy en día las redes sociales son medios y métodos muy fuertes en los cuales se puede comunicar. Bueno,
podemos nosotros también evangelizar a través de las redes sociales. Y hay muchas cosas que podemos hacer tomando las recomendaciones y las medidas de precaución. Decía, el problema de nuestros planes, que siempre los acomodamos a como hay cierta comodidad. Le decía una vez más, Abraham, bueno, hasta llegar Dios y decirle, te voy a dar un heredero, empieza él a buscar la manera de traer a Ismael a la foto, o traer a Ismael a la familia. ¿Por qué no lo pensó antes? Porque dentro de la mentalidad de Abraham llegó un punto donde dijo, nosotros no podemos tener hijos y ya. Fue hasta que Dios empezó a darle la idea de tener hijos que ellos se apresuran a poder traer a este Ismael, quien les podía heredar. Entonces, decía, nuestros planes en ocasiones son muy cortos, están llenos de incredulidad, están llenos de obstáculos y son arruinados rápidamente. Un ejemplo, decía, truncados por lo que estamos mirando sobre la pandemia. Los miramos como algo imposible. Bueno, yo quiero ser financieramente libre, pero ay, no, qué difícil. Yo quiero perder peso, pero ay, qué difícil. Yo quiero comprarme una casa, pero ay, qué difícil. Y decía, en ocasiones nuestros planes están muy llenos de incredulidad. Y nos vamos a dar cuenta cómo los planes de Dios siempre son cosas que van a requerir que la fe tome control en nuestras vidas y podamos nosotros creer, como dice la palabra, en aquello que no hemos visto y podamos tomar aquello que aún no ha llegado a la existencia y tener esa certidumbre de que se va a realizar y de que se va a cumplir. Entonces decía, todos de alguna forma tenemos nuestros planes, tenemos nuestras ideas. Si nos vamos caminando de persona a persona y le decimos, ¿qué son tus planes? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas? Decía, creo que cada uno de nosotros tenemos ese plan A nuestro. Y a veces nos damos cuenta que al pasar de los años no ha llegado a ser una realidad. Cuando miramos el profeta Ageo, le decía al pueblo de Israel, ustedes sembráis mucho y recogéis poco. Y empezaba a hablarles sobre la importancia de edificarle casa a Jehová. Y a veces en nuestros planes nos sentimos de esa manera, como que estamos en una corredora. Caminamos, pero sentimos que avanzamos muy poco. Y pareciera ser que nos quedamos en el mismo lugar, estancados en ese mismo lugar. No fue hasta que Abraham realmente dijo, vamos a poner en obra el plan de Dios, que él empezó realmente a tener esa descendencia y poder tener esa descendencia innumerable como la arena y como las estrellas del mar. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cuando nosotros adoptamos su plan mejor, cuando nosotros dejamos a un lado nuestros planes y tomamos los planes de Él, es cuando realmente podemos nosotros salir adelante en fe y mirar realmente la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros planes, ministerios y en todo lo que nosotros emprendemos. Los planes de Dios es el segundo punto. Decía, número 1, mis planes. Número 2, los planes de Dios. Y esto, decía, es el segundo plan, el plan B, que siempre el plan de Dios es mucho mejor. Iniciábamos leyendo el capítulo 55 del libro de Isaías. Y nos dice así lo siguiente, vamos a darle lectura una vez más. Isaías, el capítulo 55, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Al final del día, decía, muchas de nuestras ideas son ideas nuestras. La Biblia dice, déjalas.
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos. Fíjese bien, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Decía, no siempre vamos a entender, no siempre vamos a llegar a comprenderlos con una totalidad. Una vez más, yendo a la historia de Abraham, se rieron los dos. ¿Por qué se rieron? Porque era algo que no se podía entender. Y decía, muchos de los lugares, los planes y las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para nosotros van a ser como si fuera un chiste. ¿Cómo yo, que no hace ser esto, o que no sé hacer aquello, o que no me gusta hacer esto, o que no me gusta hacer aquello, voy a poder hacer y llevar a cabo ese ministerio o aquella obra? Esa era la mentalidad y lo que pasó en la vida de Abraham. Entonces, los planes de Dios, el plan B, que es el segundo punto. No tomes tú ese plan, déjaselo a Dios. Si no te funcionó una cosa, no quieras seguir aferrándote a hacerlo de otra manera. Entrégale tus planes a Dios. Más altos, decía, que nuestros pensamientos. Mejor que nuestro plan o nuestro segundo plan es el plan de Dios. Para Abraham, decía, era el heredero o el hijo de la esclava. Para Dios era aquello imposible. Cuando miramos nosotros, por ejemplo, los planes de Dios, son planes milagrosos. A nosotros mirar, el pueblo de Israel sale de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, nos miramos que están encerrados entre el desierto y están encerrados ahí, y está una barrera, y es el mar. Cuando leemos la historia, nos dice la Biblia que el pueblo de Israel empezó a decir, después de pedirle a Dios que ellos querían libertad, que ellos querían salir de esa opresión. Ese era el plan de Dios, de ellos, perdón. El plan de Dios los liberó con mano poderosa. Cuando ellos salen y están frente al mar, si usted lee la escritura, dice la Biblia que ellos empezaron a decirle a Moisés, ¿para qué nos sacaste de este lugar? Mejor nos hubiéramos quedado allí, y que ese lugar ahí de perdida hubiésemos podido ser sepultados, nos hubiéramos podido morir ahí en Egipto. Cuando ellos se miraron frente a un problema, ellos dijeron, lo más apropiado aquí es regresarnos a donde estábamos. Pero el plan de Dios era abrir el mar. Y decía, cuando nosotros nos ponemos a pensar en estas cosas, dice uno, pero ¿cómo se va a abrir el mar? ¿Cómo es que va a acontecer esto? Los planes de Dios son milagrosos. Cuando miramos, decía, el plan de Dios abre el mar. Cuando miramos, por ejemplo, la historia de David, el plan de Dios derrota a los gigantes. Miramos diferentes hombres en la Biblia que llegaron al punto hasta detener el sol. El profeta Elías hablaba y hacía que la lluvia se detuviese. Se encendían los altares de fuego. El plan de Dios te hace caminar sobre el agua como hizo caminar a Pedro. El plan de Dios te va a llevar a mirar aquello que es imposible. Entonces decía, necesitamos ser sensibles mientras nosotros entramos a este nuevo año. Este año 2021. Vamos a seguir mirando retos grandes. Vamos a mirar y continuar mirando mucho de lo que miramos este año, que las cosas parecen ser difíciles, parecen ser imposibles. Bueno, pues ¿cómo es que vamos a como iglesia a lograr hacer algo? Y lo decía, lo hablaba con mi esposa, este año 2021 no nos podemos
quedar esperando que se vaya a ir esto o que se vaya la pandemia, si es ya sea en la iglesia o si es en la casa. Pero hay actividades de varones que podemos hacer. Si lo tenemos que hacer por las redes sociales, pero las tenemos que hacer. Si son actividades entre servicios de damas, si es a través de las redes o como tengamos que hacerlo, pero necesitamos, decía, continuar caminando, necesitamos continuar creyendo. Aún en medio de la pandemia podemos seguir ganando almas, podemos seguir alcanzando personas para la gloria y la honra del Señor. No debe el obstáculo y decir, bueno, nosotros queríamos hacer este evangelismo, queríamos hacer esto, queríamos hacer aquello, vino la pandemia y ya no se cumplió nuestro plan. Bueno, ¿qué es el plan de Dios? ¿Qué es ese segundo plan? Y yo me atrevo a decirte que Dios tiene un plan. Me atrevo a creer que Dios tiene un plan mucho mayor que el nuestro. Y nuestro trabajo y nuestra tarea es doblar nuestras rodillas y conocer cuál es su voluntad. Y decirle, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Ya no quiero que sean mis planes, ya no quiero que sean mi forma de hacer las cosas. Porque así como Abraham cometió un error, lo cometemos nosotros, ahora queremos que tú nos des dirección, que tú nos des la pauta, cuál es el camino que nosotros tenemos que tomar para llevar a cabo tus planes. Decía, los planes de Dios son milagrosos, son planes que nos van a sorprender, son planes que nos van a incomodar. Cuando miramos a Jesús aquí en la tierra, poniéndole lodo en los ojos, haciendo cosas como lo hizo Elías, como lo hizo Eliseo, metiendo a estos generales a zambutirse en el agua que no era muy limpia. Y de ahí venía el milagro. Los planes de Dios, decía, no siempre tienen lógica, tienen sentido, pero son el mejor plan. Yo quiero cerrar con este último punto. En la vida, y lo he dicho muchas veces, no hay tiempos perfectos. Solo hay oportunidades. No hay tiempos perfectos, solo oportunidades. Si miramos la vida de Abraham una vez más, yo 100 años, mi esposa tiene 90. Para ellos podrían decir, se nos fue el tiempo a nosotros, se nos fue la oportunidad. Y llega Dios a hablar con ellos. ¿Eran los tiempos perfectos? No. Pero si Dios estaba hablándoles, había una oportunidad para ellos decirle, Señor, ok, tú dijiste, yo lo voy a hacer. El libro de Eclesiastés, el capítulo 11, el versículo 4 al 6. Eclesiastés capítulo 11, verso 4 al 6, nos dice la escritura: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. El versículo 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, no sabemos hacia dónde viene, hacia dónde va. No lo podemos mirar. Bueno, así como tú no sabes, y así como tú no sabes que cómo los huesos vienen a formarse dentro del vientre, dice, así de esa misma manera ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y nos da un consejo la escritura y dice, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde dice, échate a dormir. No, fíjese que dice, por la mañana siembra tu semilla,
y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si es esto o aquello, o si es lo uno y el otro. Dice, es igualmente bueno. En otras palabras, lo que tenemos aquí en esta vida que tenemos usted y yo, es una oportunidad de hacer algo. Tenemos este año 2021 y en vez de que usted se la pase observando el viento, en vez de que usted se la pase observando las noticias y en vez de que usted se la pase observando en que si la pandemia se fue o no se fue, porque así se nos fue el 2020 y yo soy uno de los que me incluyo ahí. Porque dicen, no, pues a lo mejor un mes más, o a lo mejor otro, y a lo mejor otro, y se nos fue todo el año. Y nos exhorta aquí la palabra, y nos dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Lo que esto significa es que el que siempre está esperando una oportunidad perfecta, se le va a ir. Se le va a ir la oportunidad. Ahora dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque dice, no sabes cuál es lo mejor. En otras palabras, tu trabajo es mantenerte ocupado en la mañana y en la tarde. En otras palabras, en todo momento que tú tengas oportunidad, ponte a hacer algo. Y me atrevo a decirlo, ponte a hacer algo para Dios. Este año 2021 va a ser un año de grandes oportunidades. Va a ser un año donde va a haber mucha oportunidad para el reino de Dios. No va a ser tiempo de nosotros observar, de ver. Y decía, con esto yo no estoy hablando ni estoy diciéndole vamos a ir y vamos a ponernos enfrente de la gente y vamos a gritar y Cristo vive. No, hay muchos medios, muchos métodos, muchas maneras. Pero lo que el sabio nos exhorta aquí en los libros de la sabiduría es a no cruzar los brazos, es a no reposar nuestra mano en la mañana y en la tarde que estemos nosotros trabajando. Y es importante, decía, no nos funcionó a nosotros nuestro plan A, no intentemos seguirle, mejor preguntémosle a Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú deseas? Y que ese sinceramente sea nuestro corazón en este día, que nosotros podamos nosotros humillarnos ante Dios y decirle, Dios, viene un año nuevo, vienen retos nuevos, vienen cosas que nosotros no tenemos certidumbre, vienen cosas inesperadas. La pregunta que hoy quiero hacerte es, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que quieres que haga este año 2021? ¿Cómo es que yo puedo estar en la mañana sembrando y en la tarde seguir trabajando? Que sea un año que yo no solamente pase el año y diga qué hice y que al meditar nomás se trate de mí, de mi comodidad, sino que pueda yo entregar mi tiempo para servir a los demás, entregar mi tiempo para engrandecer tu reino, para hablar y dar a conocer tu nombre. Que sea un año donde tu nombre sea glorificado, donde tu nombre sea exaltado. No hay tiempos perfectos, decía, solo hay oportunidades. El mar, decía, no deja avanzar, pero cuando Dios está contigo, Él abre el mar. Podemos decir, la pandemia no va a dejar hacer muchas cosas, pero si Dios está con nosotros, podremos hacer muchas cosas. Faraón no quiere que avances. Faraón es una representación de Satanás.
quería dejarlos ahí esclavos en Egipto. Y Satanás quiere dejarnos así encerrados, quiere dejarnos sin éxito, que no cumplamos los propósitos y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. No quería un heredero para Abraham, pero Dios quería multiplicar, quería engrandecer su nombre. Y cuando Abraham le creyó a Dios, Abraham pudo caminar en esa fe. Abraham pudo experimentar las promesas de Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar este año nuevo. Que podamos nosotros decir, no mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. No mis planes, no mi aferradez, sino quiero hacer lo que tú deseas. Y si nosotros, decía, nos desconectamos un rato de la preocupación, de todo aquel ruido que no nos permite escuchar la voz de Dios, que nos desconectemos y podamos preguntarle al Señor, ¿cuál es tu plan para este año 2021? Y en esta hora te digo, entrégale tu plan B. No te aferres a querer hacer las cosas a tu manera, haz las cosas a la manera de Dios. Este año 2020 es el perfecto ejemplo de cómo los planes nuestros pueden cambiar. Decía, me incluyo en la lista, teníamos muchos planes y cosas que soñábamos como iglesia. Mucho de ello no se cumplió porque realmente estábamos y no creíamos que esto se iba a extender tanto. Estamos por entrar, decía, en un año nuevo, y la pregunta es que si las cosas continúan como están o que si se empeoran. ¿Vamos a esperar tiempos perfectos? ¿O vamos nosotros a sembrar la semilla en la mañana y en la tarde continuar trabajando? En esta hora te digo, es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar. Sea por las redes sociales, sea como lo vayamos a hacer. Pero necesitamos entrar al secreto de Dios. Y Él nos va a dar la estrategia. Él nos va a dar la instrucción. Y Él nos va a decir cómo le vamos a hacer. Pero una cosa sí te puedo asegurar. Que las cosas que Dios nos va a pedir que hagamos nos van a sacar de la barca, así como sacaron a Pedro. Las cosas que Dios nos va a pedir que hagamos, en ocasiones nos van a hacer reír, como se rió a Abraham cuando se le dijo los planes de Dios. Las cosas que Dios nos va a llamar a hacer, va a ser como ese día que David tuvo que enfrentarse a la crítica de sus hermanos. Ese día que David tuvo que tratar de ponerse un armamento que no le quedaba. Y tuvo que ir con toda la presión de un pueblo, de una nación, a enfrentar un gigante. No es fácil, pero el plan de Dios siempre es mucho mejor que el nuestro. Prepárese para este año 2021 y en el nombre del Señor Jesucristo nosotros lo vamos a arreglar, a lograr, amén. ¿Por qué no le damos a Dios gracias en esta hora y nos ponemos